Hola, soy Gaz Alarraqui, director de cine. He sido invitado a entrevistar a Alfonso Cuarón ahora que está promoviendo su película de Roma y hemos platicado sobre el camino que lo llevó desde Great Expectations hasta Roma, cruzando por Y tu mamá también, Children of Men, Gravity, para culminar con esta gran película personal que ha sido para él Roma. Espero que la disfruten mucho. Alfonso Cuarón, consagrado director, aclamado por la crítica, ganador del León de Oro de Venecia, del Golden Globe, del Oscar. Responsable de filmes tan exitosos y variados como Y tu mamá también, Gravity, Niños del Hombre, Harry Potter y El prisionero de Azkaban. Latinoamericano, mexicano. Y mi esencia es tanto mi familia y las heridas que comparto con una familia, pero también son las heridas que comparto con una sociedad. Cuarón llega a este Studio Special para ser entrevistado por Gaz Alarraqui, director y productor cinematográfico. Irreverente y moderno en sus propuestas y exitoso creador de obras tan conocidas como Nosotros los Nobles y Club de Cuervos. Un director que vino a conversar con otro sobre una obra que admira. ¡Wow! ¡Qué película acabas de hacer! Ambos hablan el mismo idioma, respiran la misma cultura, se mueven en la misma industria. Gaz Alarraqui vino a Studio como un insider a sacar de Alfonso Cuarón datos que muchos queremos saber, datos que lo llevaron a hacer su obra cumbre. Esto es Studio Special. Alfonso Cuarón con Gaz Alarraqui. Muchas gracias por venir con nosotros. Felicidades por Roma. Tuve la oportunidad de verla en el Toronto Film Festival contigo presentándola y me sentí como una adolescente de 15 años así viéndote en el escenario, como que ¡wow! ¡Qué película acabas de hacer! ¿No? Quiero empezar preguntándote terminaste de hacer Great Expectations y te sentías frustrado de solo tomar decisiones estéticas y decidiste encerrarte a ver 25 películas que te ayudaran a reenamorarte del cine. No te voy a preguntar cuáles fueron las 25, pero ¿qué sucedió en ese momento? ¿Cuál fue tu conclusión? Y de ahí te fuiste a hacer Y tu mamá también. Cuéntame un poquito de ese momento. Bueno, lo que pasa es que fue a reenamorarme, fue a reconectarme, fue a acordarme la razón por la que yo quería hacer cine. Uh-huh. La razón por la que amaba el cine. Que no era para nada metiéndome a formas y sistemas en las que estaba metido. Era acerca de el entendimiento más claro y lo que siempre me apasiona el cine como un lenguaje único. El cine no son historias, el cine es cine. Uh-huh. Las historias son una herramienta muy importante para un cierto tipo de cine. Es un lenguaje que maneja temáticas. En ese sentido, el cine es mucho más parecido a la música que a la literatura o al teatro. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, fue reconectarme con esos grandes maestros y darme cuenta que mis ambiciones, es que creo que es bien importante conectarse con ese primer impulso, el por qué quieres hacer las cosas. Y ese primer impulso tenía mucho más que ver con una búsqueda en este lenguaje, en convenciones ya dadas, y convenciones que de pronto también se empiezan a contaminar de percepciones de taquilla o percepciones de éxito o percepciones de fama. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces ahí fue como dar la vuelta a todo eso. Y de esas 25 películas, ¿cuáles fueron 2 o 3 que dijiste, esto era? Es que no eran 2 o 3, era el amor a esos maestros. Yo creo que la mejor escuela de cine es la historia de cine. Sí. Y la historia de cine me refiero desde Lumière hasta las últimas películas que están este año. Es ver cómo se ha desarrollado esta forma, cómo se ha desarrollado este lenguaje, las distintas tendencias que hay, cómo se ha transgredido la misma forma y el mismo lenguaje. No se vayan, ahora estaremos de vuelta con este estudio especial de Alfonso Cuarón. Porque ese cero en un cheque es muy apetitoso, pero hay una cuestión de necesidad de vida que es mucho más grande que la lana. Del 1 al 10, ¿qué tan exigente es Cuarón a la hora de hacer una película? El 10. El 11, dice.
11 y lo que le sigue es muy exigente, pero es algo muy bonito porque te ayuda a ir buscando lo mejor y no a conformarte con las cosas. ¿Recuerdan algún consejo en particular que les llegara a dar o alguna indicación que les llegara a enseñar, Cuarón? A mí hubo un momento que le agradezco mucho, que es que me miró a los ojos y me dijo, tú sabes de qué va esto, yo sé que tú lo entiendes en el fondo de tu corazón, lo sabes. Y entonces sentí que de verdad lo sabía y me hizo conectar con ello y se lo agradezco, porque es sencillo pero es grande. Ahora, reemergiste de ese momento yéndote a hacer Y tu mamá también a México. Te mandé hace poco esa broma de Y tu nana también, pero creo que había algo muy sagaz en esa broma porque se siente la continuidad como estos bookends de Y tu mamá también con Roma. Bueno, el personaje de Cleo aparece por primera vez en Y tu mamá también. Cuando está... Bueno, de hecho, Cuando le trae las quesadillas a Diego Luna. Libo, que es de quien se basó el personaje, es la persona de quien se basó el personaje de Cleo, actúa en Y tu mamá también como la nana de Diego Luna. La que le trae las quesadillas. Y después Diego Luna pasa por un pueblo, Tepelmeme, y se llama Tepelmeme, que es el lugar de nacimiento de Libo. Sí. Hablando de cómo vio el pueblo donde nació, se llamaba Leo, en Y tu mamá también, donde había nacido Leo, que hasta los 6 años le llamó mamá. Esa es un poco la semilla de todo esto, de todo lo que pasó después en Roma. Entonces sí, tu broma no era tan broma. Sí, pero se ve como que yo noto Y tu mamá también, en Children of Men y en Roma, esta cosa donde tomaste este nuevo enfoque a cómo contar las historias, de seguir a tu personaje, pero ocasionalmente dejar que se salga de cuadro para que nos frenemos a entender en qué contexto está sucediendo la historia, donde aparentemente el personaje ya da por hecho que este es su entorno, ya se aclimató a este entorno, y tú quieres como director decirnos al público, espérate, o sea, ve lo que está pasando, ¿no? Y lo haces en Y tu mamá también, donde Daniel Jiménez Cacho daba estas narraciones mientras que ellos están tratándose de echar a esta española, aquí se murieron estas personas en un accidente, aquí es donde nació su nana, ¿no? Y estás contando una historia de México, ¿no? A la misma vez. Y mientras en Roma nos estás contando esta historia de una nana que tiene que darle prioridad a la familia para la que trabaja en vez de darle prioridad a su propio embarazo, estás enseñándonos en el México en el que creció, ¿no? Y te tomas el tiempo de sacarla ella de cuadro y enseñarnos un ratito en dónde está sucediendo esta historia, dónde está lavando ella la ropa, mientras que las demás nanas están haciendo, las muchachas están iguales todas en las terrazas. Y este es el México que hemos aceptado y no hemos cuestionado, ¿no? Entonces, siento que está esta línea narrativa que tienes en estas 3 películas. Sí, son muy parecidas, porque en las las 3, y de hecho, de alguna manera, en cuestión de lenguaje, hasta Gravity, lo que pasa es que es muy distinta, sí, a estas otras. Y lo que empezamos a explorar con el Chivo y tu mamá también es que el primer plano y el fondo tienen la misma importancia. Y tu mamá también es tanto la historia de 2 adolescentes en un viaje de una aventura sexual con una mujer mayor, tanto como la historia de una mujer que se está muriendo y va a un viaje tratando de encontrar una liberación antes de morir, tanto como la historia de un país que, si en el primer plano es la transición de la adolescencia a la edad adulta, es la transición de un país adolescente tratando de encontrarse como país adulto. Y eso son 2 temas que se van complementando uno al otro. En la narración, justamente, te digo, era esta cuestión donde pronto empezó a entrar el rollo del lenguaje y la parte temática. Es cómo conllevar también elementos temáticos. En Roma lo que traté es hacer justamente lo que está esa narración, pero ya no ponerla en la narración, ponerla con información visual al fondo. Roma es una película que está llena de información, es muy densa en cuestión de información. Sí. Y mucha información es información que informa personaje,
pero mucha otra información es comentario sociopolítico, mucha otra información son cuestiones mucho más etéreas, y hay también información que tampoco sé qué es. Claro. ¿Sabes? Que son cuestiones que no me interesa tampoco explicarlas ni explicármelas. Claro. Pero, bueno, es que no me quiero clavar en el señor cantando en el fuego, porque a eso me remitió lo que ahorita dijiste, pero terminas de hacer Gravity y tienes este Oscar, y es tu carta blanca para los famosos dos caminos de un cero más en tu cheque o la película que quieras. Tienes 3 hogares por mantener, te vendría bien ese cero más en el cheque, pero eliges Roma, ¿no? Y vienes pensando en Roma desde hace mucho tiempo. Me imagino que también tienes más ideas, tienes otras películas en tu cabeza cocinándose. ¿Qué pasó que dijiste, ahorita es cuando hago Roma? Pues porque ese cero en un cheque es muy apetitoso, pero hay una cuestión de necesidad de vida que es mucho más grande que la lana. De hecho, en ese sentido, yo no creo, no me siento orgulloso de no haber sido astuto con el dinero, en el sentido de que, pues, en primer lugar, hago una película cada 5 años, no es lo que más rinde en cuestión de negocio, y en segundo lugar, no necesariamente hago las películas por lana, ¿no? Por la lana. Y aquí sí fue una cuestión más fue necesidad de vida, o sea, era una cuestión vital. Hacer esta película para mí se convirtió en una cuestión vital. Tiene mucho que ver con vivir tantos años fuera de México, con haberme dejado llevar por esta quimera del cosmopolitanismo, de ser ciudadano del mundo. Porque está muy bien todo eso de ser ciudadano del mundo, excepto el que llega un momento donde si no estás bien centrado en tu raíz, se vuelve una experiencia muy estéril, espiritualmente estéril también. Y había una necesidad de reconectarme con quién soy, de dónde vengo, ¿sabes? ¿Cuál es mi esencia? Y mi esencia es tanto mi familia y las heridas que comparto con una familia, pero también son las heridas que comparto con una sociedad. Yo solo me endeudé. No fue que yo estaba el presupuesto que yo tenía, sino que lo que yo seguí pidiendo préstamos para seguir adelante. Cuando surgió el impulso de esta película, ya era en blanco y negro. De la misma manera que ya era una película que sucedía en 1970. ¡Universidad de Nuevo León! ¡Presente! ¡Universidad de Nuevo León! ¡Presente! Hay ciertos periodos de transición, hay ciertos periodos que crean cicatrices. Y ese periodo en específico fue uno para mí. ¿Dónde estamos? Ese coincide con un periodo histórico que creó una cicatriz muy profunda también dentro de la sociedad mexicana. Una cicatriz que después se fue transformando a través de los años en una llaga. ¡Ayúdame! 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 Yo nunca me hubiera atrevido, no estoy en una situación de mi vida donde me atrevería a arriesgar, si yo tuviera que hacer una película de mi infancia, reconstruir calles enteras. No tengo la experiencia, no tengo la credibilidad para levantar el capital de una película en blanco y negro entre español y mixteco con actores no conocidos. Y al parecer para ti fue como Hearts of Darkness. Tenías, creo que 3 meses para hacerla y acabaron siendo 6. Perseguiste muebles hasta el rincón de cada país, de la ciudad, de todo el país estuviste reconstruyendo la casa. El angelito de tu hermana lo fuiste a perseguir para que estuviera todo reconstruido ahí. Mi pregunta es, ¿qué estabas persiguiendo en es esa? que te digo una cuestión vital, porque incluso en cuestión, hablas de ceros y demás, yo solo me endeudé. No fue que yo estaba el presupuesto que yo tenía, sino que lo que yo seguí pidiendo préstamos para seguir adelante. O sea, era una cuestión, te digo, vital. No era una cuestión de
No, la película en realidad me pudo haber llevado a un desastre total. Sí. Pero hay cosas mucho más grandes. No, Y entonces, porque sí, mira, yo tuve un éxito, digamos, financiero, porque hablemos de estos éxitos, porque hay distintos tipos de éxitos. El financiero con Gravity. Pero, pues, nosotros los nobles es un trancazo. Sí. ¿Sabes? O sea, y sí, a mí sí me dio una cierta seguridad el decir, bueno, voy a hacer lo que se me pega la gana y ya después, si me encuentro en la calle, pues regreso y trato de hacer Fast and the Furious 8. Claro. ¿Sabes? Claro, sabes que este es el colchón. Bueno, pues regreso a hacer lo que aparentemente le puede gustar a la gente que yo haga. Sí, pero mi pregunta es, ¿te atreviste a adentrarte muy al fondo? ¿Tomaste estos riesgos por esta necesidad de vida? Y mi pregunta es, ¿puedes ahorita, habiendo completado el viaje, más o menos entender cuál era el Moby Dick que estabas buscando? O sea, ¿qué estabas persiguiendo en volver a traerte al artesano que haga los tiles de la casa como estaba, reconstruir la casa, poner a Eugenio a reconstruir las tiendas exactas como tenían que estar, diciéndole, yo no sé si entro a filmar ahí o no, pero ahí quiero todo eso. Y el camión con los 8 estudiantes ahí al fondo, aunque no salgan las partes de abajo, quiero que traigan los uniformes. Pero es que eso fue parte del sentido de hacer parte del proceso fue cuestionarme mi propio proceso. Yo siempre he tenido un proceso en donde he controlado los elementos. Un proceso donde he tenido una red de contención de un guión que generalmente tiene elementos de género, que ya te ayuda que sabes que tiene ciertos puntos. Siempre he tenido una idea muy clara de cómo se va a ver, qué va a pasar. ¿Sabes? Aquí lo que me interesaba era una búsqueda más esencial. Era una película acerca de la memoria y quería rodarla en los lugares donde sucedieron las cosas. Yo había leído de Visconti que en El Gato Pardo tenía los armarios llenos de vestuario que no se abrían. O un pastel de época que tenía que ser cocinado con la receta de época. Yo antes decía, pero pues no importa, nadie lo va a probar, estamos viéndolo en una pantalla, que se decore y ya. O Dreyer, cuando hizo La Pasión de Juana de Arco, donde es una película muda. Y sin embargo, los actores tenían que estar recitando los textos originales del juicio de Juana de Arco, ¿sabes? Sí. Yo pensaba que era una cuestión nada más de procedimiento. En mi caso, y creo que puede ser el caso de Visconti y de Dreyer, es que se convierte en una cuestión esencial. Se convierte... eso empieza a impregnar todo el proceso. El hecho de tener de la obsesión a una realidad hace que tú mismo te rindas a esa realidad y que todas tus decisiones estén basadas en esa realidad. Ok. Y, por ejemplo, famosamente ya está, el medio habla de que fueron 2 días con la grúa puesta cenitalmente donde estabas persiguiendo esta toma del agua, ¿no? Y que decían... Güey, 2 días, no la tiene, ¿no? Y, por ejemplo, ¿ahí qué estabas buscando? O sea, porque a mí me fascina que estuvieras en una persecución así de intensa. A mí me atrapa la imaginación más que cualquier otra cosa. Y me pregunto, ¿qué pasaba en esos momentos? En esta película me quise dar el lujo de extender las cosas a sus últimas consecuencias. El no decir, bueno, creo que ya la tengo. Era el que yo sintiera, pero que se sintiera una vez más esencialmente que allí estaba. El que me detonara mi memoria. ¿Y eso qué quiere decir? Que detonara no solo imágenes, pero incluso sensaciones como el olfato. Okay. En esa escena en particular tiene mucho que ver con el flujo de las cosas. El sentir que ese flujo del agua, el cómo entraba, cómo se va combinando, que es un agua que empieza primero muy clara y empieza poco a poco a oscurecerse y estar llena de espuma. En otras palabras, empieza a encerdarse. Sí. Pues porque de alguna manera es también como metafórico de lo que está pasando y va a pasar después. Todo esto tenía que ver con un ritmo y es el ritmo que estaba... Que es intangible, es algo intangible. Y por otro lado, parece que no, pero ese efecto especial
quizá fue de los efectos más complicados. Porque era justamente hacer que en cierto ritmo entrara primero agua de un tipo y después empieza a entrar agua un poquito más sucia y después con cierta espuma y que la espuma vaya poco a poco creciendo. Eso, bueno, tú sabes cómo es ese asunto. Eran distintos barriles de distintos tipos de agua que estaban soltando agua distinta en distintos momentos. Y por ahí a lo mejor debía publicar alguna toma que no quedó porque para entender, porque la cámara está viendo para abajo, pero empieza a subir y lo que sucedía es que en el momento donde entraba la última parte del agua, todo un equipo enorme de efectos especiales tenía que agarrar todos unos barriles y mangueras y cosas y salir corriendo del set. Para que puedas ya para ver que a Clem. entrara si estaba vacío el patio. Sí. ¿Sabes? Pero era, o sea, en realidad fue un efecto bien complicado. La colonia de Roma es el microcosmos de mi existencia como niño. Era una existencia bastante de una burbuja de una clase media. Una clase media que se mezclaba con una clase un poco más popular. Siento que esta obra de Alfonso Cuarón es la que culmina como parte de un proceso donde viene a México tratando de volverse a encontrar como director-escritor. Se profesionaliza en Children of Men con un presupuesto enorme. En Gravity lleva sus límites y capacidades tecnológicas y narrativas a otro extremo y trae todo eso de regreso para hacer como otra versión de Y tu mamá también, pero ahora es Roma, donde él trata de encontrarse a sí mismo como un mexicano que ha crecido fuera de México por tanto tiempo y quiere reconciliarse con las cicatrices en las que él creció como mexicano y en la familia en la que creció.